A un nuevo encuentro del curso del básquet latino. En el día de hoy, el primer disertante es Cristian Lambrecht, argentino, preparador físico de Venezuela en el Mundial 2019, con pasos por Bahía Básquet, Huaros de Lara y selecciones argentinas de base. El tema que va a tocar hoy Cristian es la preparación física a medida de los requerimientos técnicos del modelo de juego y detección de talentos. Cristian, bienvenido nuevamente. Te doy la palabra para que empieces con tu clase. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Un saludo, como dije, la primera clase. Algunas caras conocidas y además gente de toda América. Es una alegría grande poder tener en diferentes puntos del continente. La clase está programada como para que sea el tema que dijo Juan, pero decidí en los últimos 2 días cambiar el orden, justamente. De hecho, voy a pasar a la próxima placa. ¿Sí? Habíamos dicho que la segunda clase, ¿sí?, iba a ser lo de la preparación física a medida de los requerimientos técnicos, pero creí conveniente que primero íbamos a tomar el cuarto ítem, ¿sí?, como pueden ver, demandas y requerimientos del básquetbol actual, propuestas metodológicas y soluciones prácticas, porque considero que iba a tener un orden metodológico a lo largo de las 5 clases. ¿Por qué? El primero hicimos un abordaje muy amplio, muy general, ¿sí? Si lo recuerdan, hablamos de un modelo de desarrollo deportista a largo plazo, en donde de los cuáles iban a ser los pasos que iba a transitar el deportista o la persona de los 4, 5, 6 años que toma contacto con el deporte hasta que se retira, ¿sí? Entonces creí conveniente que el próximo paso era adecuado describir desde el punto de vista de la preparación física nuestro deporte, ¿sí? ¿Cuáles son las características del básquetbol actual? Como pueden ver, estos van a ser los 3 grandes temas que vamos a trabajar, ¿sí? Las demandas y los requerimientos del básquetbol actual, las características de nuestros atletas, por otro lado, las funciones del preparador físico del básquetbol, y a lo último quiero mostrarles algunas propuestas metodológicas y algunas soluciones prácticas que tengan que ver con la resistencia y la fuerza, por considerarlas las cualidades físicas que más pueden llegar a interesar, ¿sí? Que no quiere decir que sean las únicas, sino que simplemente, vuelvo a repetir, donde mayor dudas se generan, mayores preguntas hay. Así que les voy a mostrar una idea general acerca de las mismas. Muy bien, a la hora de elegir una metodología o una forma de trabajo, creo que son los 4 grandes tipos o 4 grandes temas que tenemos que considerar a la hora de la elección del mismo. Entonces, al menos yo me siento realmente muy cómodo y yo considero que estos 4, ¿no?, son realmente importantes para decidir qué vamos a hacer con nuestro equipo, desde el punto de vista de preparación física y hasta incluso también de la parte técnica. En primer lugar, tener información y conocer acerca de qué tipo de institución, club o equipo vamos a representar, vamos a trabajar. Y además yo a esto le agregaría en qué ciudad estamos trabajando, hasta incluso, ¿por qué no?, en qué país. Todo lo que tenga que ver con lo cultural y que contextualiza al equipo va a sumar todo este tipo de información para la hora de la toma de decisiones. En segundo lugar, y a la derecha, como pueden ver, ese calendario tiene que ver con justamente el calendario anual sobre cuántas competencias, cuántos torneos vamos a afrontar, con qué frecuencia se juegan estos partidos, si va a ser un torneo de 50 días o 60, como puede ser el de México ahora, que va a iniciar, o el de Venezuela, que está por arrancar dentro de un mes, o puede durar 10 meses, como el de la Liga Argentina, o puede durar 7 u 8, como el de la Liga de Brasil. Entonces, todo esto va a condicionar también nuestro trabajo. Si vamos a enfrentar solamente una sola liga, que es la liga de nuestro país, o si también vamos a enfrentar una liga sudamericana o una liga de las Américas. Entonces, todo este calendario, todo el fixture, va también a condicionar nuestro trabajo. En tercer lugar, como pueden ahí ver la imagen de Facu Campazo, que representa cómo son nuestros jugadores, cómo está constituido nuestro equipo. Es lo mismo tener un equipo de promedio de 32, 35 años de edad que tener un equipo promedio de 20, 23, claramente no. Entonces, las características de nuestros jugadores van a condicionar también
nuestra metodología. Y en cuarto lugar, ¿a qué jugaremos? Y esto tiene pura y exclusivamente que ver con la idea de juego de ustedes, o de la mayoría de ustedes, que son los entrenadores y o asistentes. Es lo mismo que el entrenador juegue con 6 jugadores que pretenda jugar con 11 o 12, es lo mismo que juegue muchas posiciones a que juega con poca. Entonces, todo este tema, de hecho, la próxima clase vamos a profundizar en este tema, ¿no? De cómo desde la preparación física podemos aliarnos a la idea planteada por el entrenador y el asistente. Entonces, como dije, estos 4 factores y estas 4 piezas van a condicionar nuestra metodología a implementar. Esto no quiere decir que ustedes tengan un estilo de juego que van a respetar, o un estilo de trabajo, una forma, una metodología. Pero yo estoy convencido que nosotros, preparadores físicos, ustedes, entrenadores o asistentes, estos 4 factores van a condicionar nuestro quehacer y nuestro trabajo diario, y vamos a tener que adaptarnos a todo ello. Vamos a empezar a describir nuestro deporte. Esto tiene que ver desde el punto de vista físico pura y exclusivamente. Como pueden ver, a grandes rasgos, desde el punto de vista de la demanda energética, es una combinación aeróbico-anaeróbica. No es ni aeróbica 100% ni anaeróbica, ¿sí? Es un deporte mixto, combinado, ¿sí? Intermitente e imprevisible. Nosotros, a diferencia del maratón, o a diferencia de una carrera de 100 metros, o de natación, o de tantos otros deportes más, es un deporte en donde no sabemos con lo que nos vamos a encontrar, cómo va a actuar el contrincante o el oponente, cómo va a actuar el compañero, es totalmente imprevisible. La cantidad y frecuencia de esfuerzos, no quiero profundizar en tecnicismos, ni mucho más, pero fíjense la cantidad de esfuerzos y cada cuánto van cambiando estos esfuerzos. Fíjense que cada 2, 3 o 5 segundos van cambiando, no se repite siempre el mismo patrón. Por eso es muy importante que nosotros, cuando lo llevemos a la metodología y a la practicidad, no trabajar, por ejemplo, 15 minutos de carrera continua. O no trabajar siempre un mismo patrón de movimiento, sea un ejercicio de fuerza, de velocidad o lo que sea. Fíjense lo de la densidad de esfuerzos. ¿Qué quiere decir la densidad? De cuánto duran los tiempos de acción y cuánto duran los tiempos de pausa. Fíjense, ¿sí? Acá a la derecha, yo les puse cité la bibliografía de Lucas Viller, preparador físico que era del Baskonia hasta hace 4 o 3 meses atrás, en donde fíjense que el 25% del tiempo de un partido FIBA, ¿sí? Los esfuerzos duran entre 10 y 20 segundos. ¿Sí? Esto es algo muy importante. De hecho, bueno, Renzo, hablando antes del inicio de la clase, me pregunta qué tan útiles son los trabajos Tabata. Los trabajos Tabata son trabajos intermitentes, ¿sí? De 20 segundos de trabajo por 10 de pausa, o de 30 por 10. Entonces, Renzo o cualquier otro que tenga esta consulta, estamos dentro de los tiempos que se utilizan en el básquetbol. Duración total de un partido, entre que va la pelota al aire y termina el partido, entre 90 y 120 minutos. Esto tiene que ver también qué tan largo vamos a hacer los entrenamientos. ¿Duran, o mejor dicho, sirven los entrenamientos de 5 horas consecutivas o de 3 horas, donde hasta hace unos 10, 15 años atrás, cuanto más tiempo entrenábamos, estaba considerado que mejor era el entrenador o más serio era el mismo? Duración parcial. ¿Y por qué pongo la duración parcial de cada uno de los cuartos? Porque esto es un factor a tener en cuenta para la duración de los bloques de entrenamiento. Si cada cuarto de un partido, que es para lo cual nosotros nos preparamos, dura entre 15 y 20 minutos, ¿sí? A excepción del periodo cuarto, el cuarto o el último, que dura entre 20 y 30 por la cantidad de minutos que se pide por ambos equipos, o interrupciones, o fuera de juego, etc. Entonces, ¿vamos a hacer bloques de trabajo de más de 20 o 25 minutos? Es para pensarlo. Con respecto a la carga externa, que es la carga aplicada de los jugadores, fíjense la cantidad de saltos que hay por partido oficial, entre 45 a 55, ¿sí? ¿Puede haber 80 o 100 algunos? Sí, pero es la minoría. El promedio general es entre 45 y 55 saltos. La distancia recorrida, que poco importa para el básquetbol, sí, por ahí importa un poco más para el fútbol, es entre 4,5 kilómetros y 7,5. ¿Sí? Y después, con respecto a la carga interna, entre 188 a 195 pulsaciones por minuto, ¿sí? La máxima, y el promedio, ¿sí? Es entre 168 y 180. Esto les va a servir principalmente a los preparadores físicos para conocer la carga interna o la respuesta a la carga aplicada. Hablamos de carga general,
también les vuelvo a compartir este gráfico que tiene que ver con el libro de Lucas Vila, en donde presten atención la cantidad de tiempo o el porcentaje de un tiempo de partido oficial FIBA en donde los jugadores están quietos. Acá, como Curry, o mejor dicho, como LeBron y Wade, en esta posición los jugadores están de promedio, ¿no? 33% del tiempo de un partido. Y fíjense qué porcentaje, ¿sí?, de las acciones específicas a baja intensidad, de las acciones específicas a una intensidad moderada y cuántas intensidades máximas. Por estas razones, ¿sí?, de las intensidades bajas a un 28% y que están parados un 33%, es un deporte aeróbico. Pero por estos esfuerzos moderados y por estos esfuerzos de alta intensidad, es un deporte anaeróbico. Por eso es un deporte combinado o mixto entre aeróbico y anaeróbico. No quiero aburrirlos con esto. Esto es, bueno, es un dato de mi tesis de la licenciatura en alto rendimiento que hice con control de carga de GPS, por medio de la utilización de tecnología Catapult, en donde pongo los promedios por cada puesto de los jugadores, ¿sí? Cuánto es la carga, cuánto es la intensidad, cuántos son los metros recorridos, los esfuerzos explosivos, y sin lugar a duda, no es lo mismo un puesto que otro, y ahora lo vamos a ver con un poquito más de profundidad, y eso va también a tener que ver en qué metodología utilizamos y qué tipo de esfuerzo planteamos en los entrenamientos. Fíjense esta distinción que hace el autor acerca de los guardias, los forwards o aleros y los centros, ¿sí? No quiero profundizar en esto, pero sí mostrarles la diferencia que hay entre un puesto y otro. ¿Y a qué llega a la conclusión el autor? Que los jugadores, los perimetrales, ¿sí?, es en donde mayor predominan los movimientos y los desplazamientos que tengan que ver con la agilidad y con las desaceleraciones rápidas y los cambios de dirección. Y fíjense que los centros, los pivots, o como le quieran llamar, tienen que ver con la mayor cantidad de aceleraciones y de saltos, ¿sí? Fíjense acá cómo los internos, ¿sí?, tienen muchísima mayor cantidad de aceleraciones que los perimetrales. ¿Por qué? Y porque parten de sectores debajo de un aro y generalmente terminan debajo del aro opuesto. Ustedes deben estar pensando, sí, pero ahora en la actualidad los internos también juegan de frente al aro, juegan alejado del aro, pero aún así siguen predominando la cantidad de aceleraciones en los internos y los cambios de direcciones y desaceleraciones en los perimetrales. Muy bien, ya describimos al deporte, ¿sí?, por puestos y en forma general. Ahora, desde el punto de vista físico, nosotros pretendemos estos 4 grandes puntos, ¿sí? Primero, ¿para qué trabaja el preparador físico? Según Xavi Schilling, que es el preparador físico de San Antonio Spurs, de Sport Science, dice que hay que correr más rápido que los oponentes, tener fuerza y balance para soportar los contactos y golpes que presenta el juego, saltar más alto y rápido que los adversarios. Y fíjense este punto también, ser capaces de hacer los 3 puntos anteriores mejor que los adversarios durante el juego y con menos fatiga. Esto tiene que ver con la resistencia. Pero no es lo único. Porque, a diferencia de un maratonista, a diferencia de un pesista, a diferencia de un nadador y todos los deportes que sean de tiempo y marca y no tengan que ver con la imprevisibilidad del básquetbol, hay un balón, hay un móvil que está en juego, que es lo fundamental. No solamente eso, sino que también hay 2 canastos que van a condicionar nuestro juego. De hecho, va a ganar el equipo que más convierta y que menos le convierta en el lado opuesto. Y además, no solamente hay un balón, hay 2 canastos y hay oponentes y compañeros. Entonces, todo esto va a condicionar nuestro trabajo. Entonces, nosotros no podemos, desde la preparación física, proponer actividades que no estén involucrados ni el balón, ni los aros, ni los compañeros y o oponentes. Y sin lugar a duda, nosotros tenemos que trabajar para el modelo de juego, que es lo que vamos a hablar la clase que viene, y no podemos perder de vista estos factores. Ya describimos al deporte, ¿sí? Ahora lo que tenemos que describir, o lo que yo al menos quiero mostrarles a ustedes, es cómo son los deportistas o los jugadores de básquetbol en la actualidad. Esto es información, fíjense, del 2019, brindada por Luciano Espena, de un preparador físico que trabaja para la Confederación Argentina de Básquetbol.
antes de partir para el Mundial de China, ¿sí? Esto fue en agosto del año pasado, un año atrás más o menos. Fíjense el peso promedio de los guardias, la talla, envergadura, la suma de 6 pliegues, que tiene que ver con el tejido adiposo, el índice músculo óseo, y así con cada uno de los puestos, ¿sí? Y por otro lado, yo también quería mostrarles, y voy a profundizar más en la última clase, que voy a hablar sobre la preparación de la Copa del Mundo de la selección de Venezuela. Fíjense la característica, ¿sí?, promedio de este plantel que fue a competir para un mundial en cuanto a centímetros, el promedio de edad que tenía este plantel, el promedio de envergadura de brazos y de peso corporal. Entonces, si nosotros comparamos la selección de Venezuela con la selección argentina, es totalmente distinto. Fíjense principalmente dos cosas. Primero, promedio de edad, 30.6, casi un promedio de 31 años de edad de este plantel, en donde los primeros, yo haciendo un análisis y una investigación, el promedio de edad de los primeros 8 equipos del Mundial fue de 26 a 28 años. Y el promedio de altura fue de 2 metros. Y les quiero contar otra cosa más. Nosotros, con ese promedio de altura, como ustedes pueden ver, porque ahí faltaba Echenique, porque no fue por una lesión de muñeca, y teníamos un equipo bajo, nosotros enfrentamos a China en el tercer partido del Mundial con un promedio de casi 2 metros 4, 2 metros 5 de altura. Y sin embargo ganamos. Y ganamos no solamente eso, sino que no recuerdo con exactitud, hasta incluso superamos por entre 15 a 20 los rebotes, la cantidad de rebotes ofensivos. ¿Qué quiero explicar? Que no es lo mismo preparar un equipo, ¿sí?, con la característica de Venezuela que con la característica de Argentina, o de Nigeria, o de Panamá, o de Dominicana, o de cualquier equipo. Entonces, las características de nuestros jugadores van a condicionar nuestra labor o nuestra metodología a implementar, ¿sí? Y ni hablar, bueno, como decía ahí, ¿no?, considerar la edad, antecedentes deportivos, lesiones, cirugía, etc. Cuanto mayor cantidad de información, mucho mejor. Calendario, como les expliqué al principio, ¿sí? No es lo mismo afrontar una competencia que 2, que 3, no es lo mismo jugar un partido, 2 o 3 en la semana que 1 o un partido cada 15 días, ¿sí? Con Guaro de Lara jugamos 4 partidos en 2 meses porque no tenían torneo local. Y después, por otro lado, en la Copa LP de Venezuela jugábamos 3 o 4 partidos en una semana. O como pasa en México, que también juegan 4 partidos en una semana. O como pasa en la Liga Argentina, que juegan a veces una vez por semana o a veces 3 o 4 veces por semana. Entonces, eso va a condicionar nuestro trabajo. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes es esta. ¿Los hacemos más fuertes, coordinados, veloces y resistentes a los jugadores? O por otro lado, preparamos jugadores para que respondan a la demanda del juego y del modelo impuesto por el entrenador de forma eficientemente. Esa es una pregunta que les voy a volver a hacer la semana que viene y creo que la respuesta implícita, clara, tenemos que prepararlo para la idea del juego, no para que sean solamente más veloces o que tengan mayor capacidad o consumo de oxígeno o para que levanten 500 gramos más en el banco plano o que salten 0,50 centímetros en una placa de salto. Y pretendo que me sepan interpretar lo que estoy diciendo. Con respecto a la función del preparador físico del básquetbol, esta es una opinión totalmente personal, ¿sí? En primer lugar, el objetivo primordial es que nuestros jugadores rindan al máximo en el mayor número de partidos posibles, ¿sí? El hecho de que puedan estar presentes en todas las competencias, eso es primordial y que rindan al máximo. En segundo lugar, promover la mejora individual y grupal, y esto tiene que ver principalmente con los jóvenes, ¿sí? Y no quiere decir que no se aplique este concepto en los jugadores más longevos, pero primordialmente en los jugadores jóvenes. Más allá de la mejora colectiva, también tenemos que apuntar al desarrollo de la mejora individual a lo largo de una temporada, y ni hablar de los que tienen la posibilidad a lo largo de un contrato de 2 años, 3 o 4. En tercer lugar, colaborar en alargar la longevidad deportiva del atleta. Es un concepto que se fue agregando y que yo cada vez voy escuchando más en estos últimos 3, 5 años. Y que cada vez está más presente, ¿no? Fíjense cómo fue evolucionando esto, y de hecho, dicho incluso por Luis Escola, Frigioni y Manu Ginóbili, ¿no? Ellos empezaron a cuidarse o realmente a tener
muy presente el cuidado por medio de la nutrición, el descanso, etcétera, etcétera, a sus 28, 30, 32 años. Y estos deportistas llegaron a jugar hasta los 40 años, ¿no? Que no es para nada poco. Sin embargo, ellos también apostaron a tener chefs personales y también a tener preparadores físicos personales, como por ejemplo el más conocido es por Luis Ecola, de Marcelo López. Entonces, ya hay una preocupación por parte de los jugadores, perdón, por alargar su carrera deportiva. Esa preocupación yo no la noto tanto con los jugadores más jóvenes, pero ¿qué pasa? Todos estos cambios de hábito que vivenciaron estas megaestrellas de nuestro país, hablo de Argentina, yo ya la estoy viendo que la están incorporando jóvenes de 18, 20, 21 años. ¿Sí? Y eso es maravilloso. Y tiene que ver con esto de la longevidad. Probablemente y seguramente estos jugadores de 18, 20, 22 años que adquirieron ciertos hábitos alimenticios, de descanso, etcétera, etcétera, prolonguen su carrera deportiva muchos años más. Y no es para nada poco. Y nosotros de la preparación física tenemos que colaborar en ello. Ya metiéndonos de la parte metodológica o la parte práctica del preparador físico, no quiero profundizar en esto, pero esta pirámide describe las prioridades del preparador físico en los últimos 10 años, en donde nos pasamos del paradigma de lo cuantitativo, ¿no? De que cuanto más kilómetros corras, mejor, cuanto más kilos levantes, mejor, cuanto más saltes, mejor, a lo cualitativo. Y por eso la base de esta pirámide está representada por la calidad del movimiento, ¿sí? Y sobre esta base, que es la calidad del movimiento, sobre cómo está estructuralmente este jugador, si tiene desbalance, si tiene asimetrías, si tiene problemas de movilidad en alguna articulación, va a condicionar todos los demás estamentos o escalones de la pirámide. En el segundo lugar, ahí sí, si tenemos una persona estable, móvil, simétrica, balanceado, vamos a poder agregar kilómetros, vamos a poder agregar kilos sin poner en riesgo al jugador. Y por último, sí, construir todo lo que tenga que ver con las habilidades propias del deporte sobre los otros dos escalones. Quiere decir que tenemos que destinar un mes y medio a la calidad del movimiento para luego un mes a la cantidad y luego a las habilidades del deporte. No, ¿sí? Todos los abordajes se hacen en forma simultánea, porque en el alto rendimiento no hay tiempo. El abordaje de las capacidades es simultáneo, pero nosotros de la preparación física no podemos perder de vista los fundamentos y la calidad del deporte. ¿Por qué? Porque si no pasa esto. Si nosotros esta pirámide la invertimos y no hacemos énfasis en la calidad del movimiento, ¿sí? En la calidad de la estructura del jugador, los cimientos no son buenos y puede haber derrumbes, dolores y lesiones, que es lo que queremos justamente evitar. Ya dejamos de lado la calidad del movimiento, ya tenemos un jugador balanceado, simétrico. ¿Para qué hacemos trabajos de fuerza? Desde la preparación física, ¿por qué es importante trabajar la fuerza? Acá les voy a detallar algunos de esos por qué, ¿sí? Para correr más rápido y estar más alto que los oponentes, ¿sí? Con valores importantes o interesantes de fuerza, nos va a permitir eso, tener fuerza y balance para soportar los contactos y golpes que presenta el juego. No hablamos solamente de tren superior, también como estabilidad central, fuerza general, ¿sí? Todo es importante para que cuando un jugador vaya para el aro, busque cierta verticalidad en una bandeja o busque verticalidad en un lanzamiento a pie firme, no lo desestabilicen con facilidad. También facilita la recuperación entre entrenamientos y partidos. Un jugador fuerte se va a poder recuperar con mayor facilidad entre partido y partido, entre entrenamiento y entrenamiento. Ahora, ¿cómo cómo va a ser nuestra metodología? Con grupos reducidos y atendiendo a las necesidades grupales e individuales. Con respecto a la modalidad de trabajo, se puede hacer en turnos integrados o doble turno, trabajos individuales o grupales, trabajos optativos, y también va a tener que ver la duración y organización de los mismos. Yo estuve presente, por ejemplo, en el centro de entrenamiento de los Spurs, en donde yo, el día previo a las finales de San Antonio con Miami del 2013, Tim Duncan fue al gimnasio con el profe, yo estaba al lado, 20 minutos de entrenamiento sobre el trabajo específico, sobre lo que necesitaba en ese momento el jugador, y a la cancha, ¿sí? Entonces,
el momento de la temporada, la característica del jugador va a condicionar la duración, si hacemos simple o doble turno, si hacemos grupos reducidos o grupos más masivos, si hacemos individuales. Entonces, como verán ahí, ¿sí? Lo que yo quise poner mediante esa camaleón, que nos tenemos que adaptar a la realidad que tenemos enfrente. Entonces, más allá de nuestras convicciones, nuestro estilo de trabajo y demás, no podemos pecar por tercos, ¿sí? Obtusos o enceguecernos o fanatizarnos con nuestra metodología propia, porque esa metodología va a tener que sufrir determinados cambios de acuerdo al contexto que tengamos enfrente de nuestros ojos. Si estaríamos en un curso especializado en preparación física, estaría media hora hablando de esta placa. Pero solamente quiero explicarles que en la actualidad, en el alto rendimiento o hasta incluso en el mediano rendimiento también y también para la vida cotidiana, no se trabaja más por grupos musculares, ¿sí? Eso es ya un paradigma del fisicoculturismo que es obsoleto. Sí se trabaja por medio de patrones de movimiento, como pueden ver. Tracción, como el patrón de empuje, el patrón de tracción, el patrón de empuje de piernas y de tracción de piernas. Sumado a eso, o complementado, trabajos de core o de estabilidad central, de antiflexión, antirrotación, antiflexión lateral y antiextensión. Todo ello partiendo de un buen diagnóstico y una buena evaluación inicial, ¿sí? A partir de eso, plantear lo que necesita el jugador o cuáles son las urgencias del equipo. Quiero compartirles dos videos, que eso era en Caracas, en el inicio de la preparación de la Copa del Mundo del año pasado, para ver cómo es una sesión de fuerza, o al menos lo que yo utilizo, ¿no? Esto va a tener que ver, esto es la parte de entrada en calor, hago una pequeña introducción para que luego la vean con tranquilidad. Esta es la entrada en calor de una rutina. Yo elegí que entrenen 4 conmigo, 4 o 5 jugadores, luego 4 o 5 jugadores y luego 4 o 5 jugadores, entre 45 y 50 minutos cada grupo. Este era el primer grupo, si mal no recuerdo, y fíjense, no los quiero aburrir, quiero que vean el video. Trabajo de una estocada de arranque, más rotación, estabilidad unipodal y movilidad de cadera. Un trabajo de movilidad, está haciendo Heiler Guillén, trabajo de estabilidad central y un trabajo de movilidad de tobillo, está haciendo ahí Gregory Vargas. Son estaciones, algo de masaje miofascial, está haciendo acá David Cubillán. Estaciones, ¿sí? De 1 minuto y medio cada uno, y hacemos 2 o 3 vueltas. Luego, una vez que terminaba, este grupo se iba a aquel sector, el que pueden estar viendo allá a lo lejos, y continuaban con la rutina. Acá también se pueden agregar ejercicios de acuerdo a los puntos débiles detectados, ¿sí? Algunos orientados más a la movilidad, otros orientados más a la estabilidad, de acuerdo a la necesidad de cada jugador. Este es otro video que ya esto era en Beijing. Nosotros llegamos una noche previa a este día que ustedes van a ver. Estábamos en un hotel, estábamos a casi 1 hora y media de la cancha más cercana. Entonces, con el entrenador jefe decidimos no ir a entrenar, preferimos que esas 3 horas de traslado, optimizarla en tiempo de recuperación o de trabajo. Entonces, ¿qué hice? En el hotel, que era un muy buen hotel, con unas buenas instalaciones, gimnasio, pileta y una parte de cinta que estaba al lado justamente de estos dos salones, decidimos entrenar. Entonces, hacía también grupos de A4, grupos de A5, reducidos porque tenés mayor control sobre ellos. Entonces, cada media hora iban sumándose los jugadores y iban rotando. Entonces, esto también pertenecía a una parte de la entrada en calor, esta parte, y luego van a ver en otra habitación, en otro lugar, otro grupo de jugadores ya trabajando sobre la parte de fuerza, la parte principal. Y después pasaban a la parte de cinta y la parte cardiovascular. Usaba mis materiales, más algunos del gimnasio. Yo pegaba las rutinas, escribía a mano, me resulta realmente muy cómodo.
¿sí? Y la practicidad, yo soy un abanderado de la practicidad y la comodidad. Así que utilizaba esa forma. Acá estaba el otro grupo que ya había hecho la entrada en calor, ¿sí? Y trabajaba sobre los patrones principales, como pueden ver. Este es un empuje de pierna, este es un empuje de tren superior. Dos jugadores en pausa, mientras otros dos jugadores trabajaban. Te vuelvo a repetir. Dos rutinas en dos países distintos, en dos momentos distintos de la preparación de la Copa del Mundo. En la última clase voy a mostrarle un poco más, que tiene que ver con trabajos de fuerza que yo utilicé y que iban dirigidos a determinados jugadores de acuerdo a el momento también de la preparación en la que estábamos. Habíamos viajado casi 10, 15 horas el día previo, entonces eso también iba a condicionar mi trabajo. Eso fue referido al tema de de fuerza, perdón. Ahora vamos a trabajar, les voy a mostrar acerca de trabajos de resistencia, ¿sí? Que también está como, hay una concepción de que son las dos cualidades más importantes, y también yo coincido, ¿sí? Tanto la fuerza como la resistencia, más una buena calidad de movimiento, son las cualidades sobre las cuales deberíamos edificar a la preparación física de nuestros jugadores de básquetbol. Y profundizando en esta última cualidad, los objetivos mediante el trabajo de resistencia va a ser, por un lado, cubrir las demandas del partido y del modelo juego impuesto por el entrenador, es decir, de que a lo largo de esos 40 minutos de juego neto, ¿sí?, puedan cubrir esas demandas, que puedan llegar bien al último minuto de partido, que cuando vayan a lanzar en el minuto 38-39 haya la menor cantidad de fatiga posible, que si hay suplementario tengan la capacidad para recuperarse y puedan cubrir esas demandas, y por otro lado retrasar la aparición de fatiga. Básicamente esos dos son los grandes objetivos que nos planteamos por medio de los trabajos de resistencia. Ahora, les vuelvo a hacer esta pregunta y la clase que viene también se lo voy a repetir. Nos proponemos hacer los jugadores más fuertes, coordinados, veloces y resistentes solamente, y por eso pongo de forma irónica la imagen de ese maratonista. Porque nosotros, más allá de que queremos que se cubran las demandas del partido, ¿sí?, y también retrasar la aparición de fatiga de nuestros jugadores, no podemos entrenarlo a jugadores de básquetbol como si fueran maratonistas. ¿Esto qué quiere decir? No podemos trabajar a nuestros jugadores mediante métodos continuos en plena etapa competitiva, o no podemos pretender que el 50% de nuestro entrenamiento lo ocupe el preparador físico, haciéndolo correr a los jugadores yendo y viniendo para todos lados, porque no olvidemos que más allá de la preparación física hay dos canastos, dos cestos, dos aros, hay un balón, hay oponentes y hay compañeros. Y eso es lo que va a condicionar nuestro trabajo y es lo principal. Entonces nosotros, desde la preparación física, tenemos que trabajar en pos del modelo de juego que propone el entrenador y cubriendo las demandas y los requerimientos del básquetbol. Entonces, por eso fue una de las primeras cosas que les comenté, es describir al deporte. ¿Cómo se juega en la actualidad? ¿Se juega de forma estática? ¿Se juega de forma dinámica? ¿Cuánto tiempo de posesión tenemos? ¿Cuántas veces por semana jugamos? Entonces, toda esta información va a condicionar nuestro trabajo, y vuelvo a repetir, porque es uno de los errores que cometimos muchos de los preparadores físicos, es encapricharnos con nuestra forma de trabajo, utilizando también modelos que son, por un lado, obsoletos y por otro lado son inespecíficos. Volviendo al tema que es la resistencia, ¿sí?, tenemos que trabajar en pos de retrasar la fatiga de, por ejemplo, el Pato Garino, ¿sí? No de que corra 10, 12 o 15, 21 kilómetros como el de la imagen de la izquierda. Quiero mostrarles, bueno, un video muy simple que representa el test que yo utilizo, que es el de 6 minutos. Este es el primer día de la preparación para la Copa del Mundo de China. ¿Sí? Básicamente es un test súper, pero súper simple, que es durante 6 minutos corren de una línea final a la otra los jugadores, tratando de alcanzar la mayor distancia posible, y contabilizamos la cantidad de canchas y metros recorridos, y yo a partir de eso hay ya información y suficiente cantidad de datos
históricos y hasta incluso de cada uno de los puestos para ver en qué nivel, cómo se encuentra el jugador en la actualidad. La pregunta de ustedes es, sí, bueno, pues yo también conozco el yo-yo test, yo también conozco el yo-yo test de recuperación intermitente, conozco el test de Mills, conozco el test de Cooper, hay un montón más, sí, yo también los conozco, lo sé, pero vuelvo a repetir, yo soy un abanderado de la practicidad y de optimizar el tiempo. Entonces, este test, por un lado, en 12 minutos o en 6 minutos, incluso si tenemos personal suficiente, podemos evaluar a 10, 15, 20 o 30 jugadores, que no es poca cosa cuando, por ejemplo, en una preparación para la Copa del Mundo, en 50 días tiene que preparar para semejante competencia. Y por otro lado, hay datos de referencia, ¿sí? Específico de básquetbol y hasta incluso por puestos. Este test, bueno, lo proponen Ezequiel Lavallén y Mario Mouche. Yo lo utilizo, ¿sí? Porque me resulta práctico y me permite optimizar tiempos. Eso es lo que yo considero que es sumamente importante a la hora de decidir tomar un test u otro. Ya tenemos la información, ya sabemos cómo está su cualidad de resistencia del jugador o del equipo, y esta es una metodología, no voy a profundizar en esto por tema del tiempo principalmente, que propone Xavi Gini, vuelvo a repetir, Sport Science y preparador físico de los San Antonio Spurs en la actualidad, en donde plantea una metodología, en donde él plantea de lo general a lo específico, en donde en una etapa competitiva, ¿sí? O pretemporada, deberíamos situarnos en este sector y en una pretemporada o postemporada sobre estos primeros escalones. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica que persigue? Desde trabajos continuos y muy generales e inespecíficos a lo más específico y a trabajos más intermitentes y de alta intensidad, como hablamos de que se trataba nuestro deporte. Entonces, es una metodología que realmente me gusta mucho y de hecho ahora en unas placas siguientes voy a mostrar algo que llevé adelante en Bahía Baja en ese momento con un jugador que volvía a una lesión y es realmente positivo. Antes de eso, quiero mostrarles un ejemplo, ¿sí? De una propuesta práctica que utilizábamos tanto de la preparación física como con el entrenador jefe, en ese momento Fernando Uró, con el equipo de Guaros de Lara, que nos preparamos para la Liga de las Américas del año pasado, en donde quedamos en un segundo lugar. Fíjense, jugadores tenían que llegar a una determinada cantidad de conversiones, trabajaban 3 jugadores, otros 9 descansaban, eso llevaba unos 20-30 segundos, y luego se iban alternando, ¿sí? Nosotros contabilizábamos la cantidad de conversiones, a partir de eso estipulábamos un tiempo, o sea, si yo quiero que corran de un lado a otro durante 10-15 segundos, tengo que poner 9-10 conversiones. Si yo quiero que corran de un lado a otro durante 30 segundos, aumentamos la cantidad de conversiones. Eso es lógica y la habilidad del entrenador y el preparador físico. Pero lo importante, la comunión entre el preparador físico y el cuerpo técnico o la parte de asistente y el entrenador es muy importante. ¿Sí? Y si hasta incluso tienes más personal y tenés más canchas, que no es la realidad de la mayoría de nosotros, puedes vivir por puestos. Cuando, por ejemplo, los 2 bases reciben y tiran, y quizás los internos van hasta abajo o hacen un pick and roll y reciben y definen, o caen como si fueran los trailers, o como le quiera llamar cada uno de ustedes, pero básicamente lo que yo pregono es la comunión entre el preparador físico y el entrenador y los asistentes. Quiero mostrarles esta propuesta que también plantea en su tesis doctoral de Lucas Viller, el preparador físico del que era de Baskonia, en donde apunta a trabajar el peor escenario. ¿Qué es el peor escenario? Worst scenario, como le quieran llamar. Simplemente es a partir de, a ver, si tenés un GPS o sistema, un control de ese estilo, de acelerómetros, poder conocer cuánto duran los peores momentos desde el punto de vista cardiovascular de un partido, ¿sí? Si son 2 minutos, 3 o 4, ¿sí? Y cuánto dura y qué características tiene. ¿Para qué? Para que a partir de esos momentos, ¿sí? De los partidos en donde, por ejemplo, erramos la pelota, hay un error, corre en contraataque el equipo contrario, erra, corremos nosotros al contraataque, erramos, durante 4 o 5
errores o que se erró a las conversiones, que no hubo conversiones, son los peores escenarios. Entonces, eso lo tratamos de trasladar a los entrenamientos, ¿sí? De forma tal de que nosotros ya preparamos mental y físicamente al jugador para esos momentos, y no que se enfrenten a esa circunstancia del juego y no estén familiarizados. Entonces, la propuesta de este preparador físico, y hasta incluso muchísimos de ustedes lo deben haber hecho en sus clubes, porque yo lo he hecho hace 15 años también, pero hay que conocer el porqué y qué otra vuelta también le podemos encontrar, es jugar partido normal y por otro lado el no stop game, o sea, no parar el juego, es decir, no paramos el reloj, no hay tiro libres, hay reposición inmediata con otro balón en caso que haya fuera, no hay minutos, o también incluso modificar las reglas. En este caso el Baskonia hacía 2 o 3 series de 4 minutos, ¿sí? Y algunos periodos de descanso en donde, por ejemplo, estos jugadores veían videos en estos minutos de descanso, en donde también lo cognitivo entra en juego. Y vuelvo a repetir, esta comunión entre entrenador en jefe, asistente y el preparador físico es realmente muy importante, porque el preparador físico debe dosificar los esfuerzos, dosificar las pausas, y el entrenador en jefe muchas veces decir qué van a hacer, qué acción priorizaría, etcétera, etcétera. Esta es la metodología que yo llevé adelante, más allá de decirle un sustento científico o teoría, quiero mostrarle que también esto lo pude llevar adelante en el 2018-2019 con Martín Fernández, en mayo, junio, él volvía de una lesión de su rodilla, y por cada semana eran objetivos distintos, planteados por diferentes escalones de esta metodología de Xavi Schilling, y recién después de este mes de trabajo, le hice el test en 6 minutos, y luego continuamos con los trabajos. Estas son las diferentes metodologías que solamente quiero compartirlas, ¿sí? Trabajos intermitentes, trabajos de esfuerzos repetidos, o trabajos de intervalos de sprints o de velocidades máximas, o intervalos cortos o intervalos un poco más largos, pero todo bajo la modalidad esta nueva que hay de entrenamiento HIIT. Esto quiero compartirlo con ustedes para que vean las diferentes formas de poder llevarlo adelante en un entrenamiento. Fíjense, por ejemplo, en el de la izquierda hacemos trabajo físico y luego hacemos la parte de entrenamiento, técnico-táctica. Como así también se pueden hacer 3, 4, 2 minutos de trabajo de HIIT o un trabajo físico, una parte técnico-táctica, o agua, por ejemplo, vuelven, trabajan de vuelta con el profe, otra vez con la parte técnico-táctica, agua, otra vez entrenamiento con el profe, otra vez trabajo técnico-táctico. Si en definitiva, en un partido, no es todo en forma regular, es totalmente cambiante y los esfuerzos se van alternando. Esto es una forma de planificar, de forma general, no quiero profundizar, pero lo importante es del abordaje simultáneo de las capacidades prácticamente todos los entrenamientos. ¿Por qué? Porque si yo la velocidad, por ejemplo, la trabajo una sola vez por semana, ¿sí? Y el miércoles que viene me cambian el partido o un viaje o pasa algo y no entrenamos la velocidad, vamos a pasar casi 15 días sin trabajar esta cualidad. ¿A dónde? ¿En dónde? Si todos los días hacemos un abordaje simultáneo de las capacidades, ¿sí? En forma de contagotas, ¿sí? Por decirlo, o aleatoria, depende del autor, como le quieran llamar, es mucho más efectiva. Esta es otra herramienta que quiero que vean, que tiene que ver con cómo manipular la intensidad de los entrenamientos, cómo la hacemos más intensa, representado en color rojo, y cómo también la hacemos menos intensos a nuestros entrenamientos. Fíjense cuáles son las posibilidades. Nivel de oposición, ¿sí? Si nosotros tenemos un 1 versus 0, 2 versus 0, 3 o 4 o 5 versus 0, no es lo mismo que hacer 1 contra 1, o 2 contra 2, 3 contra 3, y ni hablar de un 4 contra 4 o 5 contra 5. Y ni hablarse de eso también te ha condicionado los espacios o dimensiones de la cancha. No es lo mismo hacer un cuarto o media cancha que un medio tres cuartos o utilizar toda la cancha, ni mucho menos tampoco el volumen. No es lo mismo entrenar 60 o 75 minutos que entrenar 75 o 2 horas o más de 2 horas. No es lo mismo que ustedes, entrenadores o asistentes, intervengan las pausas sean de 3 minutos, que sean de 1 a 3 o que duren menos de 1 minuto. ¿Sí? Hablamos de la pausa a tomar agua, descanso o lo mismo. Y ni hablar de las intervenciones de ustedes, entrenadores o asistentes. Aquellos días en donde deberíamos la carga amenguar o que tenga que ser más baja,
las intervenciones o interrupciones de los entrenadores tienen que ser más altas. Ahora, los días en donde la carga tiene que ser más elevada, las interrupciones tienen que ser más cortas. Y ni hablar que lo mismo la cantidad de jugadores presentes. No es lo mismo entrenar con 3 jugadores que entrenar con 15 o 12. ¿Sí? Entonces, estas son las diferentes opciones que disponemos los entrenadores o preparadores físicos o asistentes para manipular la carga, y de acuerdo a eso la llevamos a lo rojo o a lo elevado o a lo verde y más bajo. Este sistema, que es de semáforo, o como le quieran llamar, a mí me resulta muy útil, y hasta incluso a cualquier persona, al decir hoy entrenamos con una carga verde o una amarilla o una roja, es de fácil distinción. A la hora del control de las cargas, no quería profundizar en este tema, pero bueno, quería situar a este representante griego, ¿no? Que muchos de nosotros lo podemos conocer, y fíjense la importancia del aumento progresivo de la carga, ¿sí? Tanto que iba aumentando el peso y el tamaño del ternero, iba aumentando el volumen y la fuerza de esta persona. Y fíjense, otra vez vuelvo a poner que la importancia de la comunión entre entrenador jefe y el preparador físico es muy importante, ¿sí? Y por otro lado, tener bien claros los objetivos y contar con información, ¿sí? Acá podemos hablar de información vertida por video, información por GPS, información registrada por la vista propia y anotaciones, o esto de, por ejemplo, preguntar a los jugadores qué tan difícil o qué tan dura fue el entrenamiento de hoy. Con toda esta información poder tomar decisiones y diagramar una determinada metodología. Con respecto a los diferentes tipos de semana, cómo organizamos la semana, está compuesta por estos 4 grandes títulos, por decirlo de una manera, ¿no? Por un lado, tenemos la parte de la competencia, ¿sí? El partido, básicamente, que le sigue una fase de recuperación, ¿sí? Descanso, baja carga o compensación para aquellos que no jugaron. Tiene que ver con el día +1 o +2 de competencia. Luego a esa fase de recuperación le sigue una fase de carga, ¿sí? Cargas medias y altas, que pueden ser el día +3 y -3. Lo que quiero que tengan en consideración es que un partido de alta intensidad, o un partido, básicamente, demora hasta 72 horas de recuperación para volver a tener una carga de igual magnitud que la de la competencia. Como para que ustedes tengan noción de que muchas veces juegan el sábado, el domingo descanso y el lunes paliza, no están del todo recuperados. Va a estar recuperado el que jugó 10 minutos, 5, pero el que jugó 30, 35, no lo va a estar. Ya en días -2 o -1 de partido está esta fase que se le llama tapering, ¿sí? Cargas medias y bajas para llegar de la mejor forma a la competencia. Ahora, eso que yo acabo de decirle, trasladado a una semana tradicional estándar o semana tipo, en donde el sábado se juega, el domingo se descansa, ¿sí? El lunes y martes se debería apuntar a una recuperación 72 horas posterior al partido, días de carga, tanto física, condicional, trabajos grupales o de técnica individual, jueves y viernes ya descargar o hacer este tapering para que lleguen al día del partido de la mejor forma posible. Y el día de descanso, sin lugar a duda, también cobra realmente mucha importancia. Yo acá le estoy planteando una semana tipo, ¿sí? ¿Cuántas veces se plantea esto? Pocas, ¿sí? Realmente pocas, en donde, no sé, por ejemplo, en el torneo local de Bahía Blanca se jugaba hasta el 2019 los jueves y podíamos diagramar una semana de este estilo. Ahora, en semanas como por ejemplo la que le dije, en México, en Venezuela, en Brasil, por momento en la Liga Argentina, España, incluso algunos que juegan la Euroliga y que juegan el torneo local de España, el Liga Endesa, es realmente difícil. Pero lo que yo quería que ustedes vieran es cómo estructurar o cuáles son las diferentes partes de una semana a la hora de el control y la ondulación de las cargas. Desde ya, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir esta imagen que tiene que ver con la gente, preparadores físicos, asistentes y entrenadores argentinos que formamos parte del Mundial de China pasado. En nombre de todos ellos, quería compartir con todos ustedes esa imagen. Y por otro lado, mis diferentes vías de comunicación o de contacto.
como son mis redes sociales, Twitter, Facebook y correo para el que me quiera escribir. También estoy en Instagram, no la agregué, pero con gusto responderé sus consultas o sugerencias acerca de lo que simplemente les mostré, que es lo que hago y es mi concepción del entrenamiento. Bueno, Cristian, excelente nuevamente. Te agradecemos por la disertación que diste y vamos a habilitar a los participantes a que te hagan consultas, ¿sí? Pueden levantar la mano con la función levantar la mano que tiene la pantalla a la derecha y le van preguntando a Cristian las consultas que tengan para hacer. Mientras tanto, vamos a ir compartiendo en el chat los links y archivos de todos los videos y clases que tuvimos hasta el momento, para los que preguntaron y aún no la tienen, ¿sí? Bueno, consultas, escuchamos. Pueden levantar la mano o avisar y le pasamos... Tony, tenemos acá... Que levanten la Tony, mano. ¿te escuchamos? Sí, no, pero la mano, ahora te explico, Tony, cómo se levanta la mano. Ahí. Dale, habla, arrancá. No, ahora te digo cómo es. Con la Cristian, saludos. Bueno, en el calendario que presentaste, domingo descansa y lunes y martes, o sea, ponen la carga miércoles. Jueves, pues, más suave y viene el Churarrán porque vuelve otra vez a juego. En ese calendario se puede hacer el ajuste que el martes y miércoles sea carga, aunque el martes no sea una carga tan fuerte como la del miércoles. O sea, para que los jugadores no tienden a relajarse muchas veces y dependiendo, claro está, en qué momento de la temporada nos encontremos. Porque puede ser que al final de temporada, claro, hay que bajar la carga por tanta carga, tantos juegos, tantos viajes y ya el millaje en el cuerpo ya no lo resiste. Pero lo que no quiero es que se relajen tanto y entonces pues ahí es que paguemos el precio entonces en el desafío. A ver, esto de los riesgos también está la gracia, ¿no? Y la habilidad y el arte del entrenador y del preparador físico, ¿no? Porque también hay algo que no está en los libros y no está en ninguna charla de nada, que es el sexto sentido, el instinto o la intuición, mejor dicho, del entrenador. Porque, bueno, muchas veces he discutido, ¿no? Con los entrenadores de no quiero que se perjudique el juego, me han dicho los entrenadores, o no quiero que el juego pierda calidad. Y eso es realmente importante, pero la línea es muy delgada, ¿sí? Porque por un lado, los jugadores, considerando una vez por semana un partido, una competencia, no pueden encontrarse recién con esas intensidades y con esas características del juego solamente en el partido. ¿Me explico? O sea, no podemos entrenar 5 días light para que estén frescos para el partido. Porque vos, bueno, está, de hecho, Tim Gabbett, uno de los autores o uno de los referentes de carga, control de carga, dice que la vacuna ideal para la lesión son las altas intensidades. Y desde el punto de vista cognitivo, también. Ahora, en relación a tu pregunta, podés apretar el martes, pero va a depender también de todo, como iniciamos la charla, Tony. Si vos tenés jugadores de 35, 38, 40 años, van a tardar más en recuperarse. ¿Qué vamos a hacer con esos pillos? ¿Qué vamos a hacer Y quizás si vos tenés 3 jugadores de 35, 40 años y los demás jugadores de 20, 25, y ahí es donde está el arte y la habilidad, ¿no? Bueno, chicos, ustedes, suficiente por hoy, o ustedes se quedan haciendo esto en este aro, ustedes se quedan haciendo este otro, ¿sí? Y ahí yo pongo la imagen que, bueno, yo aprendí hace como 10, 11 años atrás de un gran referente mío, que es Marcelo López, la del malabarista, ¿sí? Cada pelota que tenemos nosotros es una cualidad física, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el malabarista? Pegarle a la pelota, que es la velocidad, la resistencia, la fuerza, la calidad del movimiento, para que estén siempre en el aire y ninguna se caiga. Ahora, hay que ver cómo a cada pelota, si le pegamos con el codo, si la mano, le pegamos fuerte, le pegamos despacio, ahí está la habilidad. Porque esto, lo que yo le dije, por más que yo soy muy empírico y trato de llevarlo toda la experiencia, es teoría. Estamos hablando acá, no estamos haciendo.
Pero cuando, si Dios quiere, se levante esta porquería de la pandemia y volvamos a la cancha, ahí es donde tenemos que trasladar todo esto que estamos hablando y diciendo. Y ahí vemos si el martes, Tony, apretamos mucho o apretamos poco, o a quién apretamos y cómo apretamos. ¿No? Cuando salguemos de la pandemia, todo el mundo va a estar ready, porque todo el mundo va a tener con tantos deseos de practicar que van a estar a 90 millas, a 100 millas. Ganas seguro que van a ver de trabajar, porque hace 5 meses que vivimos escuchando y viendo videos y etcétera, etcétera. Pero, a ver, yo no quiero caer en esta palabra o en esta respuesta fácil, ¿no? Y depende. Pero muchas veces el depende es cierto. ¿Cierto? Porque vos no podés trabajar a la selección argentina, y por eso puse el jugador argentino por un lado y el jugador venezolano del otro, de la misma forma. Totalmente. Y muchos fracasos, sí, justamente, sí, vienen de la mano de la falta de cintura. Y todos los que estamos acá presentes sabemos a qué me refiero con la falta de cintura. Y no debe ser la primera vez que escuchan sobre este tema. Ahora, una cosa es la cintura y otra cosa es perder las convicciones. O sea, no estamos hablando de entrenar light para que los jugadores no se enojen y puedan llegar bien al partido. Es entrenar como se debe entrenar, o como cada uno cree y considere que es la forma ideal de entrenamiento, pero considerar todos los factores, dónde estoy parado, qué jugadores tengo, cómo es el fixture, etcétera, etcétera. Correcto. Gracias, Cristian. Gracias, Tony. Bueno, Román Gioria. Román, te escuchamos. Román, ¿estás? Bueno, mientras Román... Yo no lo estoy viendo, a ver. Sí, tiene el micrófono habilitado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, seguimos con Mauricio Triviño y después vamos con Román. Mauricio, te escuchamos. Y después vamos con Román Gioria. Hola, Cristian. La consulta es la siguiente. ¿Qué recomiendas para ligas como, por ejemplo, la chilena, donde juegan sábado y domingo? Ahí sí que, primero tienes que darle un día libre, que debería ser el lunes. ¿Y cómo manejas eso? Porque el esfuerzo es el doble. Hay que ver qué tan largo es tu plantel. Eso puede influir. ¿Sí? Y después yo lo que haría es una buena recuperación del lunes, el martes a la tarde volvernos a juntar y hacer una carga baja, el miércoles un poquito más de carga, y el jueves carga moderada y una parte, un 50% como mucho del entrenamiento de alta intensidad, para después volver a cargar, a descargar, porque además de esto tenés el viaje, ¿sí? Y por lo que tengo entendido, en Chile no hay tantas distancias como puede llegar a ver en Argentina, o como puede llegar a ver en Brasil. Entonces, No, las distancias se notan cuando, digamos, cuando te juegas la final solamente, entre comillas. O sea, no, porque ahí es el sur y el norte, pero si no, no se nota tanto. Pero es el hecho de la carga. O sea, me parece que quizás la pretemporada es mucho más importante en equipos que juegan los 2 días el fin de semana. bueno, tocaste un tema clave que es esta concepción, o yo lo considero mito, acerca de que la pretemporada es la parte más importante del año. Y yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y ahora te digo por qué. La pretemporada dura 4, 6 semanas. Si tenemos mucha suerte, 8. Como 8 semanas, ¿sí? Pueden ser más importantes que el resto de las 44 semanas restantes. Un profesor mío del profesorado me decía, la pretemporada más importante es el año previo. Es lo que hiciste vos durante todo un año. Porque vos en 4 semanas vas a estimular cualidades físicas, ¿sí? Pero no podés edificar la cualidad física de un jugador y que con eso, como si fuera un tanque de nafta, que de acuerdo a lo que tenés, te va a durar un año. No es así. La pretemporada, a mi entender, es simplemente el nexo entre la postemporada, después vemos qué hacemos. De hecho, en la cuarta clase, sí, en la cuarta clase vamos a hablar de este tema, ¿sí? Donde vamos a hablar de la pretemporada, la postemporada, de la etapa competitiva. La pretemporada es el nexo entre la postemporada y la parte competitiva. Es construir el equipo, construir cualidades físicas que ya deberían haber estimulado en la etapa anterior, en la postemporada, para prepararse a la etapa competitiva. Y de hecho, algunos, tanto la pretemporada como los primeros meses de la competencia, lo utilizan como una prolongación de la pretemporada. Los primeros
Los primeros 6, 8 partidos, por ejemplo. Hasta incluso algunos el Super 20 en la Liga Nacional. Entonces, la pretemporada yo la desmitificaría, lo derribo ese mito de que no es la parte más importante del año. La parte más importante del año es el año mismo y qué hiciste vos antes de llegar a la pretemporada. En la actualidad, en el alto rendimiento, es casi inconcebible que un jugador llegue a la pretemporada sin haber hecho nada. Eso fue evolucionando con el tiempo. No quiero profundizar aún más en la pregunta, pero hace Juan Espil, que muchos de los que están acá lo ven el mejor lanzador de la historia de nuestro país, a los 18 años salía a correr con un plan de Omar Correa en la playa. Era un visionario, un distinto. Ahora, en el 2000, o 2005, en vez de salir a correr, tenía que hacer alguna que otra pesa. En el 2010 ya no se salía más a correr en la postemporada solamente. Además tenía que trabajar la técnica individual y los puntos débiles, porque es el momento ideal para eso. Entonces, yo sacaría ese mito, o lo derribo, de que 4 semanas o 5 son más importantes que las 50 semanas de la etapa competitiva. Perfecto. Bueno, gracias Mauricio. Román, ¿ahora estás? A ver, no Ahí sé si se escucha. escucha. Y ahora sí. Ah, bueno, gracias. Buenas noches, Cristian. Felicitarte y agradecerte. Muy buena la exposición. Me interesó porque estuve leyendo lo de los 6 minutos, el test de 6 minutos. Mi pregunta es cómo trabajás después y qué intensidades utilizás después. O sacás un resultado de esos 6 minutos, de acuerdo a lo que corre cada uno. ¿Cómo sigue? Román, buenas noches. Buenas noches. Justamente yo ese test no lo uso para dosificar trabajos posteriores. Justamente yo lo uso para ver cómo llegan los jugadores físicamente a un inicio de una preparación para la Copa del Mundo, yo lo tomé, fíjate, el 7 de diciembre cuando tomé contacto con Guaros, y lo tomé el 10 de enero post 15 días 20 de receso por las fiestas. Entonces yo lo uso para eso, no para dosificar carga, es decir, que en un trabajo intermitente de 15 segundos tiene que correr 75 u 80 metros Claro. de forma neuromuscular, no lo uso para eso. Bien, Porque, y respecto a la pregunta que te había hecho Renzo, que dijiste el tema de los tabatas, o los trabajos que pueden ser o no ser tabatas de 20, 30 segundos con la mitad de pausa. ¿Qué opinión te trae esos trabajos? le mostré el cuadro que el 25% de un partido FIBA dura entre 10 y 20 segundos. Por lo tanto, el 20 segundos de trabajo por 10 de pausa, como estipula este fenómeno que fue Tabata, ¿sí? Es útil. ¿Sí? Ellos estipulan hasta los 4 minutos de ese trabajo, que pueden ser hasta incluso 30 por 10. ¿Sí? Claro. Está bien que lo hagamos. Ahora, en el básquet solamente podemos utilizar los 20 segundos. ¿Por qué no también un sit de 4 segundos a altísima intensidad y 45 segundos de pausa? Porque en el básquetbol también están presentes ese tipo de esfuerzos. ¿Por qué no también algún trabajo de 30 segundos o 40 y combinar? Hay que jugar con intensidades y no encasillarnos y estructurarnos en una sola. ¿Por qué? Porque si fueran maratonistas, si fueran corredores de 1500, corredores de 2000, lo pensaría 2 veces. Y no soy especialista ni mucho menos de esos tipos de deportistas, pero en el básquetbol, en un deporte en donde, como le mostré el cuadro, se combinan los esfuerzos, se combinan las pausas, se combinan los desplazamientos, nosotros tenemos que jugar con todo eso. Renzo, antes de la clase me pregunta, ¿y está bien, Russo, que haga? Está bien, ahora no tiene que ser lo único. ¿Sí? 20 segundos dejo el balón para adelante y para atrás, dejo el balón, 10 de pausa. 20 segundos de carrera de mitad de cancha y vuelvo, 10 de pausa. 20 segundos de toco el tablero con el balón, 10 de pausa. Y ahí estoy combinando los patrones de movimiento, estoy jugando con las intensidades, estoy jugando pausas y en definitiva, ¿qué para el partido? Entonces, eso. ¿El Tabata es importante? Sí. ¿Trabajos intervalados intensivos son importantes? Sí. RST, todos son útiles siempre. ¿Qué momento? ¿Hacia qué vamos a apuntar? ¿Sí?
si el entrenador me dice, Russo, hoy voy a hacer 1 contra 1 del eje de la cancha para una línea lateral durante 20-25 minutos de entrenamiento, después voy a hacer 3 contra 3, toda la cancha, hasta llegar a 20 puntos, y después quiero jugar un 5 contra 5, not stop, o sea, sin parar durante, no sé, 3 series. Y bueno, yo no trabajo la parte de resistencia. Yo los preparo, los cuerpos y las cabezas, para lo que va a hacer el entrenador. Entonces, es esa comunión, vuelvo a insistir, del entrenador y el preparador físico, la comunicación, que es otro de los gastos de la pandemia, ¿no? ¿Quién de nosotros escuchó una charla de comunicación o que hayan dado importancia a la comunicación? Entonces, bueno, los jugadores se tienen que comunicar entre la cancha y que nosotros no fuera. Entonces, usufructuemos de ese gran concepto que es la comunicación para ponernos de acuerdo, a ver qué hacemos, qué no hacemos, qué hago yo, qué haces vos. Y ya me fui de tu pregunta. Pero el Tabata es una buena herramienta. Muchas gracias. Gracias, Román. Bueno, Hernán López, últimas 2 preguntas. La de Hernán López y la de Daniel Allende. Hernán, te escuchamos. Buenas noches. Hola, Cristian. ¿Cómo andás? Buenas noches. Mi consulta va por el lado de cuando vos tenés un formato de torneo, pero de repente tenés que jugar un torneo que tiene otro formato. Nosotros acá en el sur jugamos poco, y por ahí te toca jugar un argentino de clubes, que son 3-4 partidos en 3 días, o un argentino de selecciones que en una semana jugás entre 1 y 2 partidos. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta con ese cambio de formato, digamos? Bien. Nosotros, ¿para qué trabajamos? Para preparar a los jugadores o jugadoras para esos formatos de competencia. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Jugamos una vez por semana. Bien. Yo tengo un lapso de tiempo sin competencia. ¿Qué haría? Exponer a los jugadores a esas exigencias de 3 partidos en 3 días para que se familiaricen con eso. ¿Cómo reaccionan mental y físicamente a esos estímulos? Entonces, si construyendo y estando bien preparado físicamente un equipo, martes, miércoles y jueves, partido amistoso interno o entrenamiento de alta intensidad. ¿Te acordás de lo rojo, Sí. Hernán? Bueno, Sí, sí. martes, miércoles y jueves los expongo a eso o construyo. A ver, que desde el punto de vista pedagógico, una semana, un partido por semana de entrenamiento, la semana siguiente 2 días o 2 partidos consecutivos, la semana siguiente 3. Porque depende, a ver, en la pretemporada, segunda semana de entrenamiento y ya los expones a 3 entrenamientos de alta intensidad consecutivos, y es muy probable que las fugas existan y haya lesiones o parecido. Pero yo prepararía al jugador para el escenario con el que se van a encontrar. ¿Sí? Nosotros, es algo que también fue positivo, por ejemplo, para la Copa del Mundo, ya sabíamos, con el calendario del fixture en la mano, que jugábamos en días alternos, lunes, miércoles y viernes. Jugamos con Polonia, Costa de Marfil y China. Y por suerte pudimos tener cierta injerencia en los partidos de Italia y de China previos, en donde tengan un formato parecido. Entonces ya los jugadores, mental y físicamente, se preparan para una semana de ese estilo. Ahora, en el Mundial 19 de Egipto y de Grecia que estuve, una carnicería, 4 partidos en 6 días, 7. Si podés exponer los jugadores a esos formatos, mucho mejor. Pero es preparar al jugador desde todo punto de vista para lo que se va a encontrar. ¿Sí? Yo quiero que sepa tirar de mano izquierda a mano derecha porque en el partido se van a encontrar situaciones así. Yo quiero que el jugador sepa atacar por el perfil derecho como por el izquierdo porque en el partido se van a encontrar con eso. Y también desde el punto de vista físico. Y sin lugar a duda, lo mental también está estrechamente relacionado. Muchas gracias. Está servido, Hernán. Gracias, Hernán. Bueno, la última pregunta, Daniel Allende. Te escuchamos, Daniel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Una de las preguntas que te quiero hacer es si vos a los equipos que juegan una liga, que sabemos que en todos los países son diferentes, por ejemplo, una liga
lo habitual que era en Argentina de 8 meses, 9 meses, vos hacías que el equipo se mantuviera casi todo el tiempo en el pic de rendimiento físico, o en algún momento lo dejabas caer un poco para cuando llegaba a la instancia de playoff o la etapa decisiva, volver a hacer un toque más exigente y ponerlo a punto para eso? ¿O todo el año lo hacías de la misma manera? Mira, te respondo con total sinceridad, Daniel. ¿Quién está en condiciones, independientemente del nivel en donde estemos, de poder resignar un partido? Ya sea los que están peleando por el descenso, los que están en mitad de tabla, o los que están peleando en la punta. Yo creo que en el alto rendimiento no hay lugar para especulaciones. ¿Cuántos son los planteles o los jugadores que se pueden dar el lujo de decir, los próximos 2 o 3 partidos vayamos a media intensidad o no busquemos el máximo? Y la verdad es que son pocos los cuerpos técnicos o los jugadores que se pueden dar ese lujo. Por ahí sí resignar, ahí ya hablando más de lo macro, más de lo particular, si un determinado jugador de, no sé, 38, 40 años y tiene alguna molestia física, no lo pongo a jugar un determinado partido, lo guardo para otro partido, o juega 10 minutos y nada más, y empezar a utilizar más la logística o lo estratégico. Pero Sí, veo no que nos vos podemos... mantenés, o sea, la exigencia permanente. Y la última cortita, que el otro día se la hice a Leandro Amigo, y es algo que siempre me llamó la atención, es cuando un jugador entra en calor para jugar un partido, y es el 9º, 10º o 11º jugador que entra en el segundo tiempo. ¿Cómo hacés vos, y teniendo en cuenta dónde nos ubicamos la mayoría, que son en estadios sin calefacción, en lugares que no tenés la bicicleta como en la NBA para estar manteniéndote en movimiento? ¿Cómo solucionás o cómo pensás que influye eso en el cambio que hace el entrenador cuando llama a un jugador que lleva 10 minutos sentado, 15 seguidos en el banco? Te voy a plantear 3 situaciones, Daniel. La primera es, a ver, que no siempre pasa, porque seamos realistas, le pregunto al entrenador, o me dice el entrenador directamente, mira, es muy probable que arranque, que en este tercer cuarto fue Juan Pérez, y le haces una activación antes de que arranque, ¿sí? Por otro lado, cuando en el entretiempo el entrenador habla de los 5 que van a la cancha y son 1 o 2 jugadores que no tocaron la cancha o tocaron los primeros 5 minutos del primer cuarto y entran en el tercero, es en la entrada en calor entre tiempos, ¿sí? Ahí hablo con el jugador, che, Juan Pérez, prepárate, fíjate que después de hacer la bandeja, apurá hasta línea mitad de cancha, o hacer alguna activación neural, o alguna metabólica, o lo que te pida el jugador, porque ellos se conocen. Y la otra forma es que yo he utilizado hasta incluso con un disco de 5 o 10 kilos en el banco suplente, ¿sí? De parado, haciendo una activación o algunos movimientos muy específicos con el disco, o una banda elástica con algunos estiramientos, estando en el banco de suplente, simplemente. Sí, sí. Entonces, son 3 posibilidades que yo he hecho y permiten como solucionar este problema de los jugadores que están mucho tiempo quietos, ¿sí? Comunicación con el entrenador, activación en el entretiempo y alguna banda o disco, o si tenés bicicleta. ¿Pero por qué no te digo bicicleta? Porque la bicicleta no es tan barata como un disco o una banda, y además ocupa mucho más lugar que una bicicleta. Mejor dicho, la bicicleta ocupa mucho más lugar que un disco o una banda. Entonces, disco de 5 o 10, ¿sí? O una bandita, al último el banco suplente, algunos movimientos laterales como si fuera el balón, ¿sí? Con el disco, o alguna banda con una activación, algunos movimientos generales, y a la cancha. Bien, gracias, Cristian. Bueno, gracias a vos, Cristian, Daniel. gracias Daniel. La última cortita, Patricio Robles de Puerto Montt pregunta, ¿qué recomendaciones haces con respecto a las primeros
semanas de trabajo post pandemia. Bien, hola Patricio, con respecto a los trabajos post pandemia, el título es aumento progresivo de las cargas. Es uno de los principios más importantes del entrenamiento, junto a otros más, pero es el primordial a tener en cuenta y a considerar cuando volvamos, no sé cuándo, a los entrenamientos. Hablo de una cancha de básquet, el que tenga la posibilidad, o de fútbol, o lo que sea. Arrancar 3 veces por semana y no 6, como todos quisiéramos. Arrancar, en vez de entrenamiento de 2 horas, arrancar de 1 hora, con interrupciones altas. ¿Te acordás? La columna verde, Patricio, que mostré la placa. Bueno, empezar con una semana en donde predominen los verdes y haya algún que otro amarillo. Y con el paso de las semanas, ¿sí?, que predominen los amarillos con respecto a los verdes, y con el paso de la semana, más rojos, amarillos que los verdes. Pero el aumento progresivo de las cargas. ¿Y de qué hablo? No hablo de GPS, no hablo de nada complicado. Hablo de tiempos, hablo de cantidad de estímulos semanales. Ya con eso, suficiente. Muchas gracias. Desde el punto de vista físico, ¿sí? Desde el punto de vista físico. Eso es lo primordial. Bueno, Cristian, excelente nuevamente. Muchísimas gracias y bienvenido a Argentina. Sabemos que hace algunos días que llegaste desde Venezuela, así que bueno, te damos la bienvenida y un gusto nuevamente contar con vos en este curso. Te invitamos a seguir, ahora sigue Maffei. Muchas gracias, Juan, y saludos a todos. Espero que haya servido de al menos de algo. Disparador, una chispa, una idea para ser un poquito mejores de lo que eran hasta hace 1 hora atrás. Saludos a todos. Gracias, Cristian. Un gusto escucharlo ahora, Daniel. Chao. Muchas gracias. Afectado con el COVID también, así que tuve que estar en cuarentena ahí 14 días porque podía haber sido que mi señora Nancy podía haberse infectado, pero al final no.